Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Juan Manuel Figueroa, a Felipe Araújo de la Torre y quisiera también hacer una mención especial a todas aquellas personas que me han apoyado durante muchos años de mis investigaciones, principalmente a mi familia, por todas aquellas horas que físicamente les quité, pero que en el corazón, pues, siempre han estado allí. Esta ponencia mía se llama Los Castillejos de Orán a Popayán, ¿sí? Y básicamente se refiere a la familia Valencia de Popayán y he hecho a propósito Los Castillejos porque inicialmente se dio como Castillejo y voy a tratar de hacer un relato histórico porque me interesa mucho que la parte pues esté más amena, enfocada hacia la historia y de la mano pues la parte genealógica, ¿sí? En 1509 aproximadamente, este señor que aquí aparece con una barba blanca, pero que en realidad era barba roja, que existió como tal, pues básicamente era un corsario que tenía azotadas a todas las costas del Levante español. Su nombre era Jaredín y era hijo de un albanés, es decir, él era un converso a la religión musulmana y tras de renegar del cristianismo se había sentado en Mitilene, una isla griega de Lesbos, donde llevaba una vida modesta como alfarero junto a su esposa, pero tenía un hermano que yo creo que era el más belicoso de los dos, que fue el primero que se lanzó a la aventura del mar y en medio de esa aventura arrastró a su hermano y se establecieron después en la isla de Yerba frente a Túnez. Convirtieron a esta isla en un lugar pues de auténtica madriguera de corsarios y sus ataques contra las galeras cristianas que surcaban la zona, especialmente españolas, le reportaron importantes ganancias que llamaron la atención del señor musulmán de Túnez con el que formaron una gran asociación y esa asociación los llevó a ellos a tener una flota que ascendía a 12 navíos y con ellos él y su hermano pues asolaron todas las costas españolas del norte de África. Con lo que ellos no contaban era que con la reina Isabel la Católica en su testamento dejó claro de que ella indicaba o dejaba instrucciones claras de que la parte mediterránea de la costa africana debería de ser conquistada y detrás de ese testamento estaba nada más ni nada menos que el cardenal Cisneros, que era el que poseía la mitra de la Catedral de Toledo. Recordemos que el obispado de Toledo en España era gigantesco y manejaba una cantidad inmensa de dinero. Aquí nosotros en esta foto vemos cómo algunos de los cristianos cautivos que estaban en la ciudad de Orán se arrodillan ante el cardenal de Cisneros agradeciéndole su liberación. Esta conquista entonces se da en 1509, fue precedida por otras dos penetraciones en territorio norteafricano para vencer las reticencias del rey católico preocupado por el coste de esta operación que era extremadamente, pero extremadamente costosa, más que cualquier otra campaña militar de su época. El cardenal Cisneros, que ya era participante de las otras conquistas que había sido, como la de Mazalquivir, ofrece todos los fondos cuantiosos que le proporciona la Mitra de Toledo y los pone al servicio de la campaña militar de Orán. Él mismo se embarca en las galeras bajo las órdenes de Pedro de Navarro y se reunió en Cartagena en la primavera de 1509 con una flota de 80 buques de transporte, 10 galeras y un ejército compuesto por 10.000 piqueteros, 8.000 escopeteros y ballesteros y 2.000 jinetes de la caballería pesada y ligera y 200 gastadores. Lo más probable es que en este contingente de soldados pues fuera nuestro antepasado, el señor Castillejos, ahora lo veremos, y justamente en 1509, en menos de 2 horas, la ciudad de Orán cayó en poder de los españoles y fue una ciudad fortaleza y de esta manera pasó a convertirse hasta finales del siglo XVIII en una ciudad española. Em, Como estos datos aparecían básicamente en el libro de linajes del Cauca Grande que tenía o que tiene Miguel Wenceslao Quintero Guzmán, en mi cabeza durante muchísimo tiempo entonces Orán estuvo omnipresente y yo no veía la manera de irme para Orán para poder saber, yo todo el tiempo hablaba, me voy a ir para Orán, pero entonces, ¿cómo hablo para comunicarme en árabe? ¿Cómo hablo? Orán hoy en día es Argelia, para comunicarme en francés, y llegó el momento en que estuve a punto de coger un avión para irme y mirar realmente qué podía yo encontrar acerca de los archivos que pudieran quedar en esta ciudad. Pero se me había saltado un punto importante y es que el cardenal Cisneros
la condición que le puso al rey para poder asumir el costo de aquella ya campaña militar fue que todas las conquistas de la parte norteafricana quedaran bajo la jurisdicción de la arquidiócesis de Toledo. Es decir, que fuera la arquidiócesis la que gobernara desde el punto de vista religioso sobre todas las zonas conquistadas. Y ahí, digamos que entiendo de que fue un error no haberme no dirigido primero hacia este punto que fue la Catedral de Toledo. Nunca lo pensé, nunca creí que eso se pudiera dar, pero se dio, y como cada propósito tiene su estación bajo el cielo, yo tuve un encuentro con el profesor Enrique Soria Mesa, que es el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, y estábamos hablando acerca de Diego de Noguera y Valenzuela y Torquemada, de su ancestro judío a través del Torquemada, y le conté que yo tenía como planes viajar a Orán para buscar unos antepasados míos. Él antes de seguir con la conversación me dijo, mire Juan Gabriel, usted tiene que tener en cuenta dos cosas, y es que si va en busca de Orán, hay dos posibilidades. Orán era un presidio y era básicamente una ciudad defensa militar. Entonces, si usted va en busca de Orán, tiene que pensar de que sus antepasados o bien pueden ser unos militares o bien pueden ser unos presidiarios. Bueno, yo le dije, pues en realidad como los muertos no molestan, no importa, lo que sea, yo me voy a arriesgar. Me dijo, bueno, pues yo le voy a contar una cosa. Los libros sacramentales que se salvaron de la conquista de Orán están en el Archivo Diocesano de Toledo. Cristian, que es el archivero de allí, fue alumno mío, yo fui el director de su tesis. Váyase a Toledo, dígale a Cristian que va de parte mía y busque los libros a ver qué encuentra. Entonces a mí me cambió, ya en ese mismo momento Orán dejó de pasar por mi mente y yo me centré básicamente en la Catedral de Toledo. Sí, este es el Laboratorio de Estudios de Judío Conversos en la Universidad de Córdoba y este es el profesor en sí, Enrique Soria Mesa. Él me orientó acerca de cómo debía yo irme y con quién debería yo hablar en la Catedral de Toledo, en el Archivo Diocesano de Toledo para esto. Y también me dijo otro dato, y es que había un archivo de guerra y marina muy importante en el Archivo General de Simancas y que por favor fuera también allí antes de ir, porque posiblemente pudiera encontrar cosas anteriores a los libros que pudieran orientarme un poco más al proceso. Así fue, entonces puse primero camino al Archivo General de Simancas en Valladolid y ahí me encontré con este proceso que después lo estudié de tal manera que la Contaduría Mayor de Cuentas de la época se dio porque Fernando el Católico era extremadamente desconfiado y le dio, digamos, las instrucciones al cardenal Cisneros de entregarle detalladamente las cuentas de toda la campaña militar que se había dado. Yo realmente fui muy esperanzado en que pudiera encontrar unos datos más allá de lo que pudiera ser un simple número, pero desafortunadamente no fue así. Pero sí me encontré que en 1528 se le pagó un dinero durante todo ese año a Francisco de Castillejo y ese fue mi primer encuentro que tuve con esta familia. Pero desafortunadamente se habló solamente de cuentas, pero no dijeron si Francisco Castillejo estaba en la Plaza de Orán antes de que se fuera conquistada o si él se montó en las galeras y se fue en medio de todos los militares a la guerra. Después de eso, entonces pongo camino hacia Toledo, me voy hacia la diócesis y efectivamente están los libros sacramentales, pero la persona que los trajo desde la costa africana hasta Toledo, hasta el interior de la península, puso una nota en el libro diciendo de que aparecía únicamente ese libro y que ese libro aparecía a partir de 1565 y que los libros desde 1509 hasta 1565 no se habían encontrado. Eso quiere decir que nosotros desde ese momento hasta 1565 no tenemos datos más allá, o por lo menos los que yo he podido encontrar, que son los datos de el Archivo de Guerra y Marina de Simancas. Entonces, el primer castillejo que me encontré fue en 1564 y me lo encuentro con el nombre de Juan. Juan fue el primero, el primer, el primer asiento que encontré acerca de la familia Castillejos. Y entonces lo que decía es que en este año
1564, se bautizó a Juan, hijo de Francisco Castillejos, escudero. Ahí el sacerdote escribe cuál era su rango y de su mujer legítima. Eso fue todo lo que él en un momento dado dijo. O sea que hasta ahí ese es el primer encuentro también que yo tengo en los libros sacramentales. Después, en 1567, viene y nos aparece Ana, que es hija de Miguel, que es diferente de Francisco. Supongo que ellos dos eran hijos entiendo que debieron haber sido hijos de ese primer Francisco de Castillejos que llegó a Orán, y colocan que Ana es hija de Miguel y de Francisca de Torres. Le ponen como madrina a Cecilia de Cabrera, mujer de Jaime Osete. ¿Por qué coloco la madrina y por qué coloco que es la esposa de Jaime Osete? Porque a través precisamente de los padrinos, que generalmente eran familiares del bautizado, o por lo menos gente muy allegada, doy los datos para que el día de mañana cualquiera de ellos me pueda acercar, ¿sí? Al apellido que yo busco específicamente, que son los Castillejos. Entonces, para mí, todo dato es relevante, puntos y comas. He tratado de hacer una trazabilidad perfecta para que no se me haya escapado ningún dato acerca de esto. Aquí tenemos nosotros la partida de Ana, que es en 1567, y aquí nos dice pues que su madre se llamaba Francisca de Torres, y específicamente también nos habla de Cecilia de Cabrera y del señor Osete también en esta partida que nosotros tenemos aquí al frente. Después de 2 años, porque generalmente esa era la manera antigua de hacer toda la parte de planificación familiar, la lactancia duraba aproximadamente 1 año y medio, y al año y medio, cuando ya se empezaba la dieta complementaria de los hijos, entonces venía el otro embarazo, y esa era la razón porque normalmente los hijos se llevaban 2 años entre uno y otro. Pero bueno, de todas maneras, aquí nos aparece que en 1569, María, hija de Francisco de Castillejo, y nos pone también el curita quién era, que era cuadrillero de gente de a caballo, y de Ginés Pérez, su mujer. Aquí nos aparece nuevamente quién era María, y nos pone también pues que viene de Ginés Pérez, su mujer, y que se puso por nombre a María, pero los padrinos fueron Cristóbal Ceñudo y su mujer, y Alonso Caballero, que fue el testigo que se presentó aquí. Por allí no encontré absolutamente nada más. Después nos aparece otro hijo de Miguel y de Francisco de Torres, llamado Francisco, en 1569. Por eso hablé hace un momento de los 2 años que los diferenciaron con Ana, y vuelve nuevamente a ser sus padrinos Jaime de Osete, y en este momento nos aparece un dato importante, que es Beatriz de Torres. Intuyo yo que Beatriz tenía algo que ver entonces con Francisca de Torres, la mamá, y por eso todo el tiempo la familia Osete y la familia Cabrera, junto con la familia Torres, aparece omnipresente acompañando en estos datos de bautismo. Después pasamos a 1575 y nos aparece Antonio, que es hijo también de Miguel de Castillejo y Francisca de Torres. Vuelve otra vez a ser el padrino, el alcalde Ginés de Osete y Cecilia Cabrera, mujer de Jaime de Osete. O sea, si llego a encontrar datos en un momento dado que me lleguen a explicar más adelante quién era Francisca de Torres, a lo mejor puedo yo trazar quién eran los Castillejos a través de la familia Torres, o no, no lo sé, pero pues cada uno de esos puntos siempre lo tengo yo en mi mira, en mi radar, para poder saber que en el momento en que los encuentre, pues los investigo. ¿Sí? El alcalde, o sea que ya hay ponencias de gente acerca de digamos, las autoridades civiles y militares de Orán y sus descendencias posteriores. Aquí en 1575 entonces viene un tema muy controvertido en la genealogía, muy controvertido, lo digo porque aquí nos aparece por primera vez el apellido Valencia, ¿sí? Este apellido Valencia será el que va a llevar la familia Valencia de Popayán hasta el día de hoy, la Casa Valencia, el Museo Valencia, el maestro Valencia, el presidente Valencia, y hoy en día todos los descendientes, pasando por la Casa de la Moneda de Popayán, y familias muy poderosas que llegaron en un momento dado al nuevo reino de Granada, que dejaron el apellido Castillejo y adquirieron el apellido Valencia. Con un dato muy importante, y es que en todas las partidas que hay en esos libros sacramentales de Orán, digamos que las partidas de las personas que ocupaban una nobleza dentro del proceso, pues tenían unas características especiales eh,
don tal persona, doña tal persona, se hizo presente el corregidor, se hizo presente, es diferente, ¿sí? Esta es la partida de bautizo de Catalina, la hija de Miguel de Valencia y de Inés de González, ¿sí? Aquí nos aparece que el señor Francisco, cura Francisco de Torres, bautizó a Catalina, hija de Miguel de Valencia y de Inés González, su mujer, y que fueron sus partidos Hernando Hernández de Rodríguez y María Márquez, mujer de Juan de la Negra. Y no nos aparece ningún otro dato acerca de Catalina. Y nació en 1575. Ese es un dato importante para cronológicamente nosotros tener en cuenta todas las fechas y poderlas seguir la trazabilidad. Un año después, en 1576, nos aparece Antonio, hijo de Miguel de Castillejos, y nuevamente aparece Francisca de Torres y aparece apadrinando Ginés de Osete y Cecilia Cabrera, su tía, o sea, la tía no de Francisca, sino de Ginés de Osete. Y nos aparece la partida y nos dice muy claro pues que Cecilia Cabrera es su tía, que fueron los que apadrinaron a Antonio. Aquí viene a un punto muy importante también, y es que nos aparece Francisco, que ya nosotros habíamos visto atrás. Vamos a mirar, aquí coloco 22 años, porque este Francisco, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a devolvernos un poquito y vamos a llegar aquí a ver a Francisco, que había nacido en 1569, hijo de Miguel de Castillejo y Francisca de Torres. Entonces, yo creo que el padrecito no colocó Francisca de Torres, sino que colocó Francisca de Castillejo, que puede ser, no sé, pero lo más probable es que así haya sido, pero en este matrimonio aquí nos aparece Francisco de Castillejo, ¿cierto? Aquí dice claro, hijo de Miguel de Castillejo y de Francisca de Castillejo, que yo creo, o la hipótesis es que por las fechas y por todo tenía que, digamos, haber una homonimia, haber habido un homónimo, pues tendría que haber coincidido el Miguel y tendría que haber coincidido la Francisca. Yo creo que le puso Francisca de Castillejos porque era la esposa de Miguel de Castillejo, pero creo que debió haber sido Francisca de Torres con una señora de apellido García. Eso fue en el mes de septiembre. En mayo del mismo año se casa Diego. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo la partida de nacimiento de Diego no la he encontrado. O sea, esa partida, en todos los libros, todo lo que busqué, no encontré la partida de nacimiento de Diego. Pero nos aparece Diego, que es hijo de Diego de Castillejo y de Francisca de Castillejo. Si Diego en un momento dado es hermano de Francisco, pues no lo sé, pero realmente el nombre de la mamá nos coincide. O sea, tiene que haber dos Franciscas Castillejos en 1591 en Orán, que eso puede pasar. Casado con Catalina de Valencia, ¿sí? Y esta Catalina de Valencia, por haber nacido en diciembre de 1575, pues equiparó la edad que ella tenía en el momento de casarse en 1591, o sea que Catalina se casó de 16 años. Era hija del cabo de escuadra y aquí nos dan quién era el padre, qué cargo militar ocupaba, con Miguel, hija del cabo de escuadra Miguel de Valencia y de Inés González, y como testigo estaba Francisco de Castillejo, ¿cierto? Que se casaría nuevamente o estaba próximo a casarse. Diego se casa en mayo, Francisco se casa en el mes de septiembre. Aquí la tenemos nosotros, ¿cierto? Diego de Castillejo, hijo de Diego de Castillejo difunto y Francisca de Castillejo difuntos, todos vecinos de Orán. Es decir, todas las partidas que yo encontré, todos pusieron vecinos de Orán, vecinos de Orán, vecinos de Orán. Y a Catalina de Valencia la ponen como hija de un cabo de escuadra que se llamaba Miguel de Valencia y de Inés González, su mujer, con los testigos que se hicieron presentes en este matrimonio. Ahí tenemos esos dos matrimonios. Después, en un libro que me encontré en la Biblioteca Nacional de España acerca de la lista y alarde general de la gente de guerra que estaba a sueldo de su majestad, me apareció que Diego de Castillejo de Orán, que servía de artillero, pasó a ser un soldado de esta compañía por orden desde el mes de septiembre y sirve de arrimado a la caballería desde el día, desde el día, mmm, bueno, ahí no lo alcanzo yo a entender, y pasó a servir de arcabucero en la compañía del capitán Alonso de Angulo. Eso fue en octubre de 1618. Aquí tenemos a nuestro Diego de Castillejo, ya vemos que era artillero, que después de eso pasó a ser un arcabucero, ¿cierto? Y
encontramos nosotros entonces que en mayo de 1592 aparece Miguel, que es hijo de Diego de Castillejo y de Catalina de Valencia. Eso es 1592, o sea, un año después del matrimonio de Diego con Catalina, nace su primer hijo que se llamó Miguel. Pero Miguel falleció. Y ahora vamos a ver por qué. Primero porque aquí nosotros encontramos que en la partida de nacimiento aparece debajo del nombre una cruz, que ahí la vemos nosotros, ¿cierto? Y vamos a ver que más adelante va a existir otro Miguel, o sea que le pusieron el mismo nombre de ese primer hijo. 16 años, 17 años debió haber tenido aquí Catalina de Valencia. Después de 1594 nos aparece Diego, ¿cierto? Diego de Castillejo y Catalina de Valencia y fue su mujer legítima nuevamente. Aquí está Diego. Después, María, que María nace en 1597, María de Castillejo, hija de Diego de Castillejo y Catalina de Valencia. Más adelante voy a explicar con quién se casó María y cómo me di cuenta de con quién se había casado y que tuvo una hija. Ahora lo explicaré el por qué. Esta es María de Castillejos. Entonces, en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, desafortunadamente estas fueron las copias que me mandaron que estaban extremadamente deterioradas. Me encontré el testamento de una señora que se llamaba de apellido, que perdón, el nombre no lo sé, pero que su apellido era Minaya. Recordemos nosotros que Miguel de Castillejo y Valencia se casó en primeras nupcias con una señora de apellido Minaya, de la cual tuvo esta hija que se llamó Josefa. Y ella en este testamento específicamente coloca aquí que le deja algo que no se alcanza a entender quién, a Antonia de Trujillo, mi sobrina, hija de Pedro de Trujillo y de María de Castillejo. Entonces, esa es la razón por la cual sé que María de Castillejo se casó con Pedro Trujillo y que tuvieron a una hija que se llamó Antonia de Trujillo, que esta señora de apellido Minaya le dejó una herencia. Y aquí tenemos a nuestro ascendiente que se llamó, nació precisamente en enero de 1602, que se llamó Miguel, hijo de Diego de Castillejo y de Catalina de Valencia. Sus padrinos fueron Mateo Bastante y Juana de Fustamante, así aparece en la partida, mujer de Juan Sánchez de Guadalupe. Aquí nosotros lo vemos, es la partida que hay, no sé si allá se puede ver claro, o sea, estas son las fotos que me toma el Archivo Diocesano de Toledo, pero si alguien necesita todos estos archivos para tenerlos porque aquí no se ve bien, pues tengo mucho gusto en compartirlos. En el libro nuevamente me encontré a Miguel de Castillejo, hijo de Diego, por eso sé que Miguel, de este que estoy hablando, es porque el señor que escribió específicamente en las personas que estaban a sueldo en ese mismo momento de Su Majestad Felipe III, apareció allí que Miguel de Castillejo, hijo de Diego, natural de Orán nuevamente, sentó por soldado. O sea que hasta este momento Miguel era un soldado. Después de eso nosotros lo vamos a encontrar como procurador de número de la villa de Málaga, ¿no? Y lo vamos a encontrar como, como, como hidalgo en la villa de Comares, según los datos que nosotros tenemos, pero aquí, por lo menos en este mismo momento y en Orán, sentó por soldado. Vamos haciendo la descripción cronológica. Aquí explico otra vez que Miguel de Castillejo Valencia, que es el que estamos hablando nosotros, se casó en primeras nupcias con una señora de apellido Minaya, que tuvo una hija que se llamó Josefa de Minaya, y que esa señora Josefa de Minaya se casó con Fadrique de Molín y que no tuvo descendencia. ¿Cómo puedo yo afirmar de que no tuvo descendencia? Porque hubo un pleito de Miguel de Valencia, hijo de Manuel de Valencia, con el esposo cuando ella fallece, con Fadrín de Molique, porque ellos le alegaron a él o ellos litigaron con él que los herederos que ella había dejado en ese testamento deteriorado que yo mostré eran ellos y que ella no le había querido dejar absolutamente nada, nada a su esposo. ¿Sí? Entonces, aquí esta es la probanza que dice específicamente, a pedimento de don Miguel de Valencia, en la ciudad, vecino de la ciudad de Mala, escribano mayor del cabildo de ella y sus demás hermanos, hijos de don Manuel de Valencia, difunto, para este pleito que
dichos siguen con Fadrique de Molín, vecino de la ciudad de Málaga, heredero de doña Josefa de Minaya y Valencia. Entonces aquí también el apellido Valencia nos dice que efectivamente esta señora fue hija del primer matrimonio que tuvo Miguel de Valencia. Entonces, una vez viudo de la señora Minaya, Miguel de Castillejo se casa con Ana de Aranda Ascendía, hija de Antonio de la Villa y María Díaz de Aranda. Estos datos los encontramos nosotros en Linajes del libro de Miguel Wenceslao, ¿cierto? Y esa María Díaz de Aranda, he colocado entre paréntesis, nos lleva a una ciudad muy importante del campo de Calatrava que se llama Viso del Marqués. Y ahí nos ubicamos ahora geográficamente para nosotros poder entender esta familia de Aranda, hasta dónde me han llegado, hasta dónde, digamos, me ha llevado la trazabilidad de todas las investigaciones que yo he hecho. Cuando Miguel de Castillejo y Ana de Aranda se casan, ellos tienen a Manuel de Valencia y él tiene a Miguel de Valencia, que es el que, perdón, a Pedro de Valencia, que es el que se va para Popayán, y en Popayán él hace una información ante el cabildo para que sus hijos sean tenidos como hijos hidalgos, ¿sí? Como hijos hidalgos. Aquí tengo, este es el Fondo Cabildo del Tomo Nuevo en el año 1719 del Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente de la Universidad del Cauca en Popayán. Y entonces Pedro de Valencia, que fue el primer Valencia que llegó a Popayán, hizo unas informaciones de hidalguía y dentro de ellos aporta que Miguel de Valencia Castillejo, procurador que fue de número de esta ciudad, es decir, Miguel, ese Miguel que nosotros encontramos en Orán, que era soldado, fue procurador de número en la ciudad de Málaga, y doña Ana de Aranda, su legítima mujer, que en este caso era su segunda mujer, porque ya vimos que la señora Minaya, que había tenido un primer matrimonio, fueron abuelos paternos y del dicho Miguel de Valencia, la ciudad defensa de Orán, y la dicha mi abuela de esta ciudad, vecinos que fueron de ella, y como fueron casados y velados según la Santa Madre Iglesia. Dentro de esa misma probanza que él hace ante el Cabildo de Popayán, nosotros encontramos aquí a Manuel, hijo de Miguel de Castillejo y de Ana de Aranda Ascendía, que se casó con una señora que se llamaba Ana de Aranda y Forcayo. Después en un cuadro lo vamos a poder ver y lo vamos a poder entender mejor. Aquí nosotros vemos, digamos, la ascendencia de Pedro de Valencia y Aranda, y hablamos básicamente de Manuel de Valencia y de doña María del Forcayo, ¿sí? Esto es muy importante. Y estos todos nos llevan a Santa Cruz de Mudela y nos llevan al campo de Calatrava todos. O sea, ahí me centro nuevamente y me voy para el campo de Calatrava. Vamos a ver la partida de nacimiento de Pedro de Valencia y Aranda. Dice, en Málaga, en 7 días del mes de febrero de 1678 años, yo, el licenciado don Juan de Rivera, cura de la iglesia de San Juan, bauticé a Pedro, hijo de Manuel de Valencia y doña Ana de Aranda, su mujer. Fue su padrino Fernando de Pliego. Esto es lo que nosotros tenemos allí de Pedro Agustín. Y de allí ya Pedro se casó básicamente con María Josefa Fernández del Castillo, que esta ya es la descendencia de los Valencia, Aranda y Fernández del Castillo de Popayán. Pero vámonos un poquito atrás y yo quiero hacer un hincapié porque este es un punto de investigación que todavía no lo he logrado desentrañar, sino hasta cierto punto, que es muy importante, y por eso he colocado este nombre y lo he colocado de grande y alto, es quién era Ana de Aranda y Forcayo. O sea, vamos a tratar de investigar quién fue. Recordemos que Ana de Aranda y Forcayo, ¿cierto? Me devuelvo de aquí, ¿sí? Fue la esposa de Manuel, que fue hijo de Miguel y de Ana de Aranda, ¿sí? Entonces Manuel de Valencia y Aranda se casó con Ana de Aranda y Forcayo. Vamos a ver quién era esta señora, porque afortunadamente nos citaron un testamento y en ese testamento ella dice que es hija del licenciado Pedro de Aranda y de doña María del Forcayo. Bueno, que Pedro es de Santa Cruz de Mudela y María de Moral de Calatrava. Me demoré unos 6 meses en lograr hablar con los sacerdotes de estas dos poblaciones y los dos me dijeron que los archivos sacramentales se habían quemado, que no existían de aquella época y que por lo tanto no puedo encontrar la partida de nacimiento ni de Pedro ni de María. Es decir, los archivos del siglo XVI de Santa Cruz de Mudela y los archivos del Moral de Calatrava
no existen como tal. Habrá que buscar otras fuentes, habrá que ir al Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real para mirar si hay algún otro dato que nos pueda llevar a ellos, pero como tal, ahí no existen. O simplemente los testamentos que pueden estar en el Archivo Provincial de la ciudad de Málaga. Pero hay algo clave que pusieron ellos dentro de sus probanzas y es que la señora María del Forcayo, o sea, la mamá de Ana de Aranda y Forcayo, había testado en Málaga el día 12 de abril de 1690. Entonces me fui al Archivo Histórico Provincial de Málaga específicamente a buscar este testamento. ¿Qué me encontré? Oh, sorpresa, que por aquí empieza entonces todo el proceso a tener otro color diferente del que nosotros habíamos visto. Y voy a leerlo testimonialmente. Dice, yo, doña María del Forcayo, vecina que soy de esta villa de Málaga, natural de la villa del Moral, campo de Calatrava, viuda mujer que fui de don Pedro de Aranda, hija legítima de Jerónimo Ortiz de Juera. Ojo con este apellido, porque no es una F lo que hay aquí. ¿Sí? Si nosotros nos vemos arriba en el renglón de arriba, dice hija legítima y la legítima es exactamente igual a la otra, porque cuando yo busqué de fuera no encontré nada. Y la F aparece de otra manera, o sea que dentro de lo que es la paleografía, realmente el señor se llamaba Jerónimo Ortiz de Juera con J y de Isabel de Ávila. Por ahí el forcayo entonces se esfumó, ese forcayo dejó de aparecer y volví yo a quedar otra vez como quedé con Orán, con miles de interrogantes en la cabeza, sin saber para dónde buscar a estos dos personajes que son los padres de la señora María del Forcayo. La gran pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué razón nadie mencionó a los Ortiz de Fuera, perdón? ¿Por qué nadie mencionó a Isabel de Ávila? Y en todas las probanzas siempre se habló de los Forcayos, de los Forcayos, de los Forcayos, de los Forcayos, ¿cierto? Y no se dijo absolutamente nada más de ellos. Y la pregunta, o por qué hago la pregunta específica, porque de esos Forcayos del campo de Calatrava hay 3 o 4 de probanzas de hidalguía, ¿cierto? En los cuales los Valencia o los Aranda habían podido acogerse como se acogieron de otras para poder decir que eran hijos hidalgos. Sin embargo, de los Forcayo no aparece ninguna, no hay ninguna referencia. Y está como esta, que son religiosos de la Orden de Calatrava y por lo tanto tienen toda la genealogía de los Forcayo, toda, 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 toda. En los que yo investigué, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, ninguno de los expedientes de hidalguía de los Forcayo menciona a ningún Ortiz de Fuera ni menciona a ninguno de apellido Ávila. Y ellos en las probanzas que hacen tampoco los mencionan. ¿Por qué? Ese es un punto que tendré que, ojalá, en otra charla poder dilucidar. Pero por lo menos a día de hoy, volvemos a lo mismo, en las probanzas de los Forcayos no aparece este apellido por ninguna parte. Ella declara que con Pedro de Aranda, de ese matrimonio tuvimos por hijos a las siguientes personas, a Juan de Aranda y del Forcayo, a Ana de Aranda, mujer legítima de Manuel de Valencia, y doña María de Aranda, y al dicho reverendo padre presentado, Fray Jerónimo de Aranda, prior del dicho convento del Señor Santo Domingo de la ciudad de Cartagena, en Murcia, ¿cierto? ¿Por qué pongo esto? Porque en Pares yo encontré que hubo un señor que se llamó Gaspar Moreno de Aranda, que se fue para México y él declara en el momento de partir, porque se declaró que era mercader y que llevaba unas mercancías, que era hijo legítimo de Juan de Aranda y del Forcayo. O sea que ahora yo, a través de este expediente del Archivo General de Indias, si aparece. En este expediente, el alcance y el contenido dice textualmente, autos sobre bienes difuntos del capitán Gaspar de Aranda, natural de Málaga y vecino del puerto de Santa María, hijo de Juan de Aranda. Ahí les faltó colocar de Juan de Aranda y del Forcayo y de Juana de Amuse, casado con María Josefa de Salaverry, natural del puerto de Santa María, y sus hijas Juana y Nicolasa y Josefa de Aranda, difunto en Veracruz, en Nueva España, es decir, en México. Sí. ¿Por qué traigo este dato a colación? Porque es otro de los datos que a lo mejor en algún momento dado en México nosotros nos encontramos con alguna declaración
de alguna persona que pudo haber llevado también la información de hidalguía de los Forcayo o de los Aranda, y por ahí encontramos más datos que nos puedan llevar a dilucidar todos los procesos que nosotros tenemos aquí. Aquí tenemos la declaración dentro del proceso. Aquí nos dice él que yo, Juan de Aranda y del Forcayo, que fui hijo, perdón, legítimo de Juan de Aranda y del Forcayo, natural de Santa Cruz de Mudela, en La Mancha, y de Juana de la Mure, en la ciudad natural y vecina de esta ciudad de Cádiz, porque él salió de Cádiz. Dijo que tenía 33 años, de buen cuerpo y pelo negro, de buena apariencia, y aquí pues él hace toda una descripción de la flota y de lo que va a partir. Entonces, nosotros aquí nos encontramos ahora con María Díaz de Aranda, que está casada con Antonio de la Villa, que eran los padres de Ana de Aranda y Sendía, que se casó en segundas nupcias con el señor Miguel Castillejo de Valencia. Es decir, vamos a ver a Ana de Aranda y Sendía, que descendía de María Díaz de Aranda, ¿quién era? ¿Y por qué lo pongo a colación? Porque de esta persona, de María Díaz de Aranda, es que yo he encontrado su partida de nacimiento en los libros sacramentales de Viso del Marqués. Es decir, en Family Search hay unos libros sacramentales que están digitalizados sobre la ciudad de Viso del Marqués, ¿cierto? Y ahí me encontré que precisamente María Díaz de Aranda tenía una partida de nacimiento. La voy a leer para que, para que quede constancia de la partida. Dice, en 25 de enero de 1583 días bauticé el reverendo señor Pedro García, cura, a una hija de Pedro Díaz de Aranda y de María Ruiz, su mujer. Fueron sus compadres Pedro de Morales el Viejo y María González, mujer de Antón Franco. Testigos, el reverendo señor Trapero y Juan Gutiérrez Escribano. ¿Por qué digo yo que traigo esta diapositiva? Porque de aquí se me han desentrañado una cantidad de aberturas y de condiciones que me han llevado a tener unas conclusiones en las cuales solamente y a través de muchas horas de poder investigar, 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 uno puede llegar a saber si todo lo que dice aquí por lo menos lo pone uno en duda o tiene todo de certeza. ¿No? Uno dice, bueno, de aquí yo sé que existió Pedro de Morales, que existió María de González, mujer de Antón Franco, y a lo mejor si yo me centro solamente en eso, pues tengo una idea equivocada de lo que es. Y lo voy a decir por qué. Veamos nosotros en la siguiente diapositiva que voy a pasar, quién era la señora María de González. Vamos a mirar. Y me encontré entonces que en las partidas de matrimonio de la villa de Viso del Marqués estaba el señor Antón Franco casándose con María de González. Y voy a transcribir otra vez textualmente lo que dice esta partida matrimonial. Dice, en la villa del Viso a lo del mes de noviembre de 1579 años, desposé y velé infa haciendo todas las moniciones del Concilio de Trentino a Antón Franco y a María González. Y acto seguido nos dice, hija de Pedro Fernández de Pisa y de Juana de Pisa. Pero resulta que ella se llama María González. Y en sus padres, el González, no nos aparece por ninguna parte. ¿Sí? Entonces, ya nos ubicamos nosotros que esta señora que nos aparece como madrina de María, hija de Pedro Díaz de Aranda, ¿cierto? María González es nada más y nada menos que descendiente de la familia Pisa de Viso del Marqués. Y ahora más adelante veremos quién era la familia Pisa, su mujer, y nos dice que los dos eran viudos, es decir, Antón Franco ya había tenido un primer matrimonio con otra señora que se llamaba Isabel de González, ¿sí? Que ahora vamos a ver todo ese entramado, por qué razón lo expongo, ¿sí? Y aquí ya hablan de que los testigos, pero aquí hay algo muy importante, muy, muy importante, y es que dentro de los testigos de este matrimonio está Pedro Díaz, el contador, ¿sí? Nos aparece otra vez Pedro Díaz, el contador, como testigo del matrimonio de Antón Franco. Y cuando hablo de la palabra contador, adelante voy a explicar también qué significado tiene este señor en esta partida de Antón Franco. ¿Sí? Veamos más adelante, además de eso, cómo una hija del mismo Pedro Fernández de Pisa se llama Juana López. Aquí lo vemos nosotros. En 1582 desposé y velé a Juan González, hijo de Andrés González, y con Juana López, hijo de
Pedro Fernández de Pisa. O sea que la señora López, Juana López, era hija de Pedro Fernández de Piso. A lo mejor Pedro Fernández de Piso se casó primero con una señora López y Juana se puso el apellido de su mamá, pero el Fernández de Pisa se perdió. Ese no apareció por ningún lado. ¿Por qué hablo de Juana López? Porque la mujer de Pedro Díaz era María Ruiz López, y entonces tengo yo la teoría de que por el López ellos pueden ser familiares, y esa es la razón por la cual yo la traigo a colación. Aquí la volvemos a ver nuevamente, ¿cierto? Cómo fue madrina Juana López, hijo de Pedro Fernández de Pisa. Nuevamente vemos que hay una persona que tiene un apellido López, que si uno la encuadra dentro de López, el apellido Pisa no llegaría uno nunca, nunca, nunca a poder dilucidar quién era. Veamos quién era la familia Pisa del campo de Calatrava entonces. Vamos a ver esta carátula de un proceso inquisitorial por inhábil de Alonso Rodríguez de Pisa, año de 1549, ¿cierto? Y aquí nos dice cómo hubo una fulminación de censuras, o sea, donde tuvo una dispensa del Papa fulminando todas las censuras que tenía por inhábil. Y se las dan a favor y de no solamente el señor Alonso, sino que se la dan a Andrés, Alonso, Bernaldo, Juan Rodríguez, Julián y García de Pisa, porque por judaizantes eran inhábiles y por esa razón la curia les restablece sus derechos aquí con justamente en esta representación que estoy presentando aquí. Este es un artículo entonces de Rocío Velasco Tejedor de la Universidad de Córdoba. El artículo se titula De financieros judeoconversos a la nobleza titulada Las estrategias del ascenso social de la familia Pisa, siglos XVI a siglos XVIII. Es un artículo completísimo, ahí está el dato, está por internet, lo puede uno descargar acerca de cómo en un momento dado se dieron las estrategias familiares de toda la familia de Pisa para poder evadir todo el proceso que lo llevaba. Y aquí hay una parte que quiero para todos y para los investigadores, que creo que ella ha plasmado muy, muy, muy bien en estos renglones lo que era el ser judeo converso en la época. Dice, de las finanzas a unos apellidos bien formados. La descendencia de García de Pisa en el siglo XV, los matrimonios que conocemos de los hijos de Juan Rodríguez estaban basados en la continuidad con la tradición judía. Y todos los de García, una generación después, también casaron sin excepción con conversos. Pero lo llamativo del caso es que prácticamente todos eran ricos o de tradición financiera como el propio García. Sería esta concentración de riqueza la que rompería con el molde y atraería mejores apellidos para los frutos de estos matrimonios. Y es que a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, el principal interés para vincular a grupos conversos y de cristianos viejos estuvo por un lado en la búsqueda de un estatus social más próximo al que convenía al nivel de riqueza, es decir, había algo que era mantener el nivel de riqueza porque el nivel de riqueza, intuyo, que era también un medio seguro de sobrevivir, y para el segundo, mantener la vida regalada. Y este es el punto más importante de todo esto, o sea, la vida de los judíos conversos era regalada, pues en general ninguno podía obtenerlo por sí mismo. Es decir, el judío converso estaba condenado también, además de su situación de converso, a cambiar de apellido, a cambiar de residencia o a casarse con un cristiano viejo y tratar de que de ahí en adelante todo su pasado quedara oculto para poder seguir gozando de la vida que le habían regalado, no a la que tenía el derecho. Esto lo hicieron muchos Pisa. Casi todos los hijos de García, por ejemplo, emigraron a distintas ciudades del sur y del norte, donde Juan vivió en Granada, María en Madrid, aunque otros quedaron en un ámbito más cercano. Veamos nosotros entonces aquí ahora, entramos nosotros a intuir quién era Antón Franco, el esposo de la señora María González, que fue ella la que era la madrina de nuestra María Díaz de Aranda. ¿Sí? Y aquí nos aparece que en la Villa del Viso, a 15 días del mes de 1580, desposé y velé, habiendo presidido las municiones, a Pablo Rodríguez, hijo de Francisco Rodríguez de Pisa y de Catalina Martínez, su mujer, con María Franca,
hija de Antón Franco y de Isabel González, su mujer. Aquí nos menciona la primera mujer de Antón Franco, que se llamó Isabel González. ¿Qué aparece después? Que hay un proceso de fe de María Franca, mujer de Juan de Pisa, vecino de Moral de Calatrava, por judaizante, ¿cierto? Y aquí nos aparece ya el nombre de Juan de Pisa diferente a como nos aparecía en su partida de matrimonio, ¿cierto? Y aparece que en realidad a quien condenan o a quien están investigando en este proceso inquisitorial es a María Franca. Él dicen que a Juan, me imagino, le quitaron ahí el apellido Rodríguez, le quitaron el nombre, le quitaron todo, porque si ya los dos caían en manos de la justicia, pues ya entonces era el acabose final. Esta es una diapositiva muy interesante porque me la dio o me la cedió hace pocos días Miguel Wenceslao Quintero Guzmán. Él tuvo la gentileza de enviarme los datos que él tenía acerca del libro de familia de la familia Valencia, ¿cierto? Y entonces yo me encontré allí que, voy a leerla también textualmente, que Miguel Moreno, el cual fue hijo de Gaspar Moreno de Aranda y nieto de los mismos Pedro Díaz de Aranda el Viejo y María Ruiz, su mujer, de quienes también era nieto del Pedro Díaz de Aranda Solís, litigante, y que en la misma Villa del Viso se habían hecho las pruebas de nobleza y limpieza de sangre para darle, como se le dio el hábito de la Orden de San Juan al citado Frei, don Miguel Morena de Aranda, y uno de los 16 testigos que se compone la información que se va relacionando fue, y aquí es subrayado, a Cristóbal Sánchez de Tarrázaga, vecino de la dicha Villa del Viso, su edad entonces de más de 70 años, y declaró que le había oído decir a su padre que el bisabuelo, y vuelvo a subrayar, el bisabuelo paterno de los referidos había sido don Pedro Díaz de Aranda, mayordomo mayor del excelentísimo señor Marqués de Santa Cruz, señor de dicha Villa del Viso. ¿Sí? Y cuando hablamos del bisabuelo ahora en un cuadro voy a explicar qué significa esa palabra bisabuelo, pero antes de eso, veamos si Cristóbal Sánchez de Tarrázaga era o no un testigo fiable en esta información genealógica. Veamos quién era. Entonces, resulta que Antón Franco tuvo un hijo que se llamó Agustín Franco González, ¿cierto? Que se fue para Panamá y que el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias hizo una solicitud a la península española diciendo que dieran todas las informaciones genealógicas porque él quería ser parte de la Inquisición. No sé si quería ser familiar del Santo Oficio, creo que es para ser familiar del Santo Oficio, y es un expediente de información genealógica riquísimo de todos los vecinos del Viso del Marqués, de los que había, diciendo quién era la familia Franco en este sitio. Y ahí nos aparece nuestro Cristóbal Sánchez Tarrázaga. Ahí precisamente veamos la fecha, ¿no? La fecha es de 1627. Nos aparece que Cristóbal Sánchez Tarrázaga, caballero de sierra del Marqués de Santa Cruz. ¿Sí? Entonces, cuando nos aparece que el señor Sánchez Tarrázaga era caballero de sierra del Marqués de Santa Cruz, eso quiere decir que él sí sabía perfectamente quién era Pedro Díaz de Aranda. No era que él no supiera, porque si el otro era el mayordomo y Cristóbal Sánchez de Tarrázaga era caballero de sierra, pues entonces no había duda de que realmente sí que era un testigo fiable. De la villa de Almagro, del cual habiendo sido recibido su juramento en forma y prometido decir la verdad y siendo presente por el intendente, dijo lo siguiente, dijo que conoce a Agustín Franco, o sea que ya sabemos que Cristóbal Sánchez Tarrázaga era el caballero de sierra del Marqués de Santa Cruz, que trabajaban juntos con el señor Pedro Díaz de Aranda. Y aquí encontré la partida de bautizo de ese testigo que ellos aportan allá, es decir, ¿por qué sé que es el testigo? Porque ese testigo esa información se levantó 60 años después. Entonces dicen, 14 de febrero de 1615, el licenciado Miguel de García bauticé en la parroquia del Viso a Cristóbal, hijo de Cristóbal de Tarrázaga y de su mujer María de la Camacha. Fueron sus compadres, bueno, ahí está. O sea que Cristóbal tuvo otro hijo que se llamó Cristóbal Tarrázaga, ¿cierto? Como en la información que ellos levantaron decían que el señor Pedro Díaz de Aranda era el mayordomo mayor del Marqués de Santa Cruz, yo me encontré con esta revista de una asociación de vecinos del Viso que lo que hicieron fue tratar de mantener toda la historia de la ciudad, y en ella hay un artículo muy interesante acerca de los constructores del Palacio del Marqués de Santa Cruz ahí en el Viso. Y ellos hablan específicamente de los administradores y pagadores y dicen, la vida y obra y descendencia de don Álvaro de Bazán ya está suficientemente tratada.
¿no? Y por ello se menciona que no se va a mencionar en este artículo, sino la gente que participó en toda la construcción del Palacio del Marqués. Entonces dice, la administración económica y financiera de un proyecto de esta naturaleza fue complicada y en ciertos momentos, por lo que se conoce, también hubo tensiones de tesorería. La administración en la cúspide fue llevada a cabo por doña Ana de Guzmán, madre de don Álvaro, ayudada por los administradores que en aquella época eran más conocidos como contadores y mayordomos. Por esa razón, en la partida de matrimonio de Antón Franco aparece Pedro Díaz el contador. Ahora ya empieza uno a hilar los cabos. Los mayordomos de don Álvaro ejercientes en Viso del Marqués fueron sucesivamente Pedro Díaz de Villarrubia, y aquí el apellido de Aranda, óyeme, de repente no existe, y Antón Franco. En aquel tiempo, tal como se ha expresado, mayordomo era el equivalente a nuestro actual gerente, o en otros términos, primer ministro de aquel mini estado, que entonces constituía el marquesado. Pedro Díaz y Antón Franco tenían entre sí vínculos familiares y afinidades. En concreto eran cuñados, pues Antón Franco estaba casado en primeras nupcias con una hermana de Pedro Díaz y los dos procedían de familias manchegas de judíos conversos. Eso fue el primer, digamos, acercamiento que yo tuve en que yo tenía que investigar más durante todo este proceso. Entonces, mandé un correo electrónico al Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo y ellos me contestaron lo siguiente. Tras mucho indagar ha aparecido este documento acerca de Pedro Díaz de Villarrubia, mayordomo de la hacienda de Trigo y Cebado, páguese a Juan de Rivadeneira, alcalde y capitán de Gibraltar, la suma de tanto, tanto y tanto. O sea que él sí era un mayordomo, básicamente, ¿sí? Y yo me fui otra vez para Toledo, me fui al Archivo Histórico de la Nobleza y aparece Pedro Díaz de Villarrube pagando, 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 o sea que era el contador del marqués. Ahora nosotros vamos a llegar aquí a un punto crucial. Este es otra vez, es parte del libro de familia, la familia Valencia, lámina cedida por Miguel Wenceslao Quintero Guzmán al ponente, en donde nos aparece que Pedro Díaz de Aranda y María Ruiz López fueron los padres de Melchor de Aranda Solís y de Gaspar Morero de Aranda, ¿cierto? En este punto entonces nos dicen, ellos nos dicen que el señor Tarrázaga nos dice que los eran el que Frei Miguel Moreno de Aranda y Pedro de Aranda Solís eran bisnietos, es decir, ellos no eran nietos de Pedro Díaz de Aranda, sino que eran bisnietos de Pedro de Villarrubia, el papá de Pedro Díaz de Aranda. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé eso? Miremos los nombres de los hijos de Pedro Díaz de Aranda con María Ruiz López. Melchor de Aranda, María de Aranda, Juan de Aranda y Gaspar de Aranda. ¿Cuál me falta? Me falta Baltasar. Y aquí lo encontré. Encontré a mi Baltasar. Pedro Díaz, Baltasar, ¿cierto? Está muy mal la diapositiva, pero voy a tratar de transcribirla porque estaba así de oscura y realmente no es fácil, ¿cierto? Entonces, a 15 de enero de 1580 y cronológicamente también cuadran las fechas, ¿cierto? Bauticé a un hijo de Pedro Díaz de Villarrubia el Mozo. Y aquí nos dice específicamente el Mozo, o sea que hubo un Pedro Díaz de Villarrubia el Viejo y uno que se llamó Pedro Díaz de Villarrubia el Mozo, y de María Ruiz, su mujer. Este es el único encuentro que yo he tenido con los Pedros Díaz y así es como queda entonces la genealogía según lo que yo he mostrado hasta ahora. Que Pedro Díaz de Villarrubia y María de González fueron padres de Pedro Díaz de Aranda y de María Ruiz López, que tuvieron como tales a hijos, a Melchor, a María, a Juan, a Gaspar y a Baltasar, que es el que yo acabo de pasar, ¿cierto? Y que de ellos descienden Pedro Díaz de Aranda Solís y Fray Miguel Moreno de Aranda, bisnietos estos de Pedro Díaz de Villarrubia, que era el mayordomo mayor del Marqués de Santa Cruz, y de ahí desciende toda la familia Valencia de Popayán. Claro está que todavía faltan datos aquí, o sea, faltan muchísimos más datos, pero hasta ahora, digamos así, lo que tenemos como tal, se resume en este cuadro que yo estoy mostrando aquí. Y quiero agradecer a mi tío en su memoria, porque él fue el que de muy muchacho me habló de genealogía, me la trató de decir durante mucho tiempo. No, siendo muchacho no le puse mucha atención a todas sus notas genealógicas y hoy de verdad que lo extraño, extraño sus apuntes, extraño
todo lo que él me había podido aportar en este proceso, pero también le agradezco porque si no hubiera sido por él y por aquel gusanito que metió en aquel niño en el cual le transmitió, hoy día yo no estaría aquí haciendo esta charla. Muchísimas gracias a todos por la atención. No, no tengo sonido de allá. No tengo sonido. Yo no los puedo oír, no sé si haya preguntas en el auditorio, pero no, no tengo el sonido vuestro. Sí, yo estoy diciendo Juan eso por aquí. Gabriel, ¿me escuchas? No. Hola. No tiene. ¿Tú me escuchas ahora? Sí. Yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas ahora? Yo te estoy escuchando. ¿Sí me Sí, escuchas? ahora escucho. Sí, Bueno, sí, yo ahora pues yo estoy quiero oyéndolos felicitar bien. por la excelente investigación que estás haciendo, pero y quiero anotar que hay dos puntos fundamentales que se han aclarado con esta investigación. Uno, me parece, es durante mucho tiempo se pretendió, y a raíz de la publicación del libro de descendencia de algunas familias españolas o payanejas, perdón, del padre Hernán Arboleda Valencia, pretender que la familia Valencia de Popayán descendía de la Valencia, de los Valencia, que se llaman los inventos de San Juan, de quien trata Florián de Ocampo, es decir, que sería de Alfonso el Sabio, que tuvo un hijo, Juana, el cual le dejaron Valencia. Con esto claramente queda demostrado que eso no es así, porque según esa línea, la Catalina de Valencia que tú mencionas, casada con Diego Castillejo, ahí se decía lo que decía el padre o era su hipótesis, que era hija de Francisco Valencia, que era apellido de Lora, y de María de Mazariegos, eso ya queda completamente descartado. Eso yo ya lo había empezado, anotado en linajes, pero eso lo confirma gracias a esa investigación tuya sobre Urano. Y la segunda parte, que yo creo que la vamos a estar complementando en todo este congreso que tenemos acá, es la fuerte componente de judíos conversos que tenemos. Cuando nosotros tratamos de hacerlo de la nacionalidad portuguesa, simplemente la gente buscaba un judío para pegar. No, lo que hemos llegado a mostrar haciendo genealogías, como yo creo que deben hacerse, es encontrar que uno de los componentes fundamentales de nuestra sangre actual colombiana es una gran cantidad de judíos conversos, que no eran judíos, el señor Pedro Valencia y Aranda era un hidalgo español, simplemente con una gran cantidad de componentes converso, como lo tuvieron todo, y tú lo sabes mejor que yo, la sociedad española, y como lo menciona el profesor Soria, que lo vamos a oír mañana. Eso quería enfatizar esos dos puntos. Bueno, Miguel, gracias. Muchas gracias, Miguel. Juan Gabriel, no sé si algún comentario. No, me parece que nos está yendo muy bien. Pero bueno, muchas gracias. Sí, una pregunta. No, si no hay ningún comentario, que si necesita algunos los datos de mi charla o lo que sea, tendré mucho gusto. Bueno, otra pregunta aquí Juan Gabriel, mi nombre es Jorge Hernán Velázquez, felicitaciones, excelente presentación e investigación la que has hecho. Es simplemente que no alcancé a notar la autora del libro de Financieros Judeoconversos a Nobleza Titular.
la autora. Está en una diapositiva tuya. Sí, claro, sí, te la recuerdo aquí. Rocío Velasco Tejedor de la Universidad de Córdoba. Rocío Velasco de Gracias. Okay, Tejedor. Tejedor es su segundo apellido, Universidad de Córdoba. Placer. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si. Bueno, sí, las conferencias quedan grabadas. Las vamos a poner en YouTube. Algunas personas me han preguntado. Entonces, sí, estas quedan grabadas. Aquí hay una pregunta de Carlos Manuel Barona. Dice Juan Sánchez de Guadalupe fue judío converso. Juan Sánchez de Guadalupe, no sé. Sí, tenemos Juan Gabriel tiene Muy buena pregunta a Carlos Manuel Barona. Ha sido otra persona Sí, te escuchamos. de la cual he intentado buscar sus datos, pero no he podido encontrar más allá. Y justamente estoy en esa búsqueda también porque por su apellido y por todo, tiene muchísimas posibilidades de ser un judío converso. Muy buen olfato el de Carlos Manuel, correcto. Bueno, entonces el siguiente paso es la parte de la converso. Hemos recibido muy buenos comentarios sobre tu exposición. Okay. Y bueno, esperamos poder seguir contando con tus investigaciones. Muchas gracias. Nos seguimos viendo y espero que sigas siguiendo las exposiciones siguientes de este congreso. Muchas gracias, Juan.